vendidas por el padre traidor. Pero el amor prohibido entre ellas despertó un secreto chocante. La tarde estaba oscura y llena de murmullos cuando Rosa se adentró en el mercado. El aire vibraba con el griterío de los comerciantes, pero su corazón latía más rápido por el peso de un secreto que le consumía. Había sido entregada por su propio padre a cambio de una suma de dinero que nunca entendería. ¿Por qué, papá?, se preguntaba mientras caminaba entre la multitud, su mirada perdida en el vacío. En su mente, cada rostro parecía burlarse de ella, delatada por la traición. Su vida había quedado marcada por el escándalo, y las miradas de desprecio la seguían como un manto oscuro. Pero en medio de ese frío jardín de traiciones apareció Isabel. Era una mujer diferente, con un aire de desafío en su andar que rompía con las convenciones. Su risa era como un rayo de sol, iluminando los rincones oscuros de la existencia de Rosa. Cuando sus ojos se encontraron, algo chisporroteó. Un imán que atraía sus almas hacia un abismo desconocido. Las conversaciones se tornaron furtivas, llenas de promesas no dichas. Se encontraron en un rincón rabioso del mercado donde nadie miraba. Allí sus manos se entrelazaron y en sus labios brotaron caricias prohibidas. Rosa sentía en su pecho un nudo que se deshacía, una esperanza que crecía en medio del caos. Pero esa relación intensa también traía consigo sombras. Un antiguo secreto, que había permanecido oculto durante generaciones, comenzó a deslizarse entre las grietas de su amor. Un día, tras uno de sus encuentros furtivos, una anciana se acercó a Rosa. Su mirada estaba cargada de historias enterradas. «Tu padre no es quien parece ser», susurró mientras le pasaba un trozo de papel desgastado. «Busca la verdad y verás». Cada palabra resonó dentro de Rosa como campanas de alarma, desatando una tormenta de preguntas. ¿Qué más oculta mi padre? ¿Quién soy realmente? Su mente era un torbellino y cada respuesta parecía abrir más interrogantes. Desesperada, Rosa decidió enfrentar la verdad, pero el riesgo era alto, el mundo que conocía se tambaleaba y las sombras danzaban alrededor de ella. Isabel se convirtió en su luz en medio de la oscuridad, y juntas decidieron indagar más en el pasado de Rosa. Pero a medida que escarbaban, fuerzas siniestras emergieron, amenazando con desmantelar todo lo que habían construido. La presión crecía. Alguien no quería que esas verdades salieran a la luz. Rosa sentía un apretón en el corazón. Podrían soportar el peso de lo que descubrían. A cada paso, las sombras del pasado parecían acercarse, listas para engullirlas. El miedo se mezclaba con la esperanza mientras buscaban respuestas. Podrían encontrar la fuerza para enfrentar lo que venía o se quedarían atrapadas en un ciclo de dolor y revelación. Antes de continuar con esta historia increíble, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale una revisión rápida al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Rosa sentía un nudo en el estómago. La tensión era palpable, y cada nuevo secreto que revelaban sobre su padre parecía más oscuro que el anterior. Isabel estaba a su lado, su mano apretando la de Rosa con fuerza, como si quisiera infundirle valor. Ellas eran un faro de luz en medio de un túnel de incertidumbre. Pero, ¿qué sombras ocultaría todavía el pasado de Rosa? Mientras revisaban el viejo trozo de papel que la anciana le había entregado,
Un grupo de murmullos llenó el aire. Una figura apareció entre la multitud. Era Elena, una amiga de la infancia de Rosa. Había crecido junto a ella, pero el tiempo y los rumores las habían distanciado. A medida que la mujer se acercaba, el corazón de Rosa empezó a latir más rápido. Había algo en su mirada que la inquietaba. «Rosa, tenemos que hablar», dijo Elena con la voz temblorosa y el rostro pálido. La inquietud en su tono hizo que Isabel soltase la mano de Rosa, dándole espacio a la verdad que se apresuraba a salir. «¿Sobre qué?», preguntó Rosa, el miedo agazapándose en su pecho. «Lo que busquen está más cerca de lo que creen», murmuró Elena. «Y no todo es lo que parece». Sin más, sacó una pequeña caja de su bolso y la abrió frente a ellas. La caja contenía un viejo medallón con un retrato desgastado de un hombre que Rosa no conocía. La imagen era vagamente familiar. Algo en sus rasgos la hizo sentir un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué significa esto?», preguntó Rosa, incapaz de apartar la vista del objeto. «Es de tu padre. Lo llevaba siempre consigo». Elena tomó una profunda respiración antes de continuar. «Pero hay más. Ese hombre. Su nombre no es el que piensas. No es tu verdadero padre». El impacto de sus palabras estalló como un trueno en la mente de Rosa. El mundo a su alrededor se volvió borroso. La multitud se desvaneció y todo lo que pudo escuchar fue el eco de la revelación. «¿Qué? No, eso no puede ser cierto», protestó Rosa con la voz quebrada, pero el hielo en el rostro de Elena decía lo contrario. «Solo investiga un poco más. Tu madre tenía un pasado oculto, y tú, Rosa, tienes conexiones que van más allá de tu comprensión». Isabel tomó la mano de Rosa nuevamente, sintiendo su confusión, y se acercó a su amiga. «Esto no puede ser verdad. Necesitamos más respuestas. Debemos descubrirlo juntas». Pero antes que alguien pudiera añadir algo, un grito resonó en el mercado, un grito desgarrador que quedó ahogado por los murmullos de la multitud. Las tres mujeres giraron rápidamente hacia la fuente del estruendo. Un hombre caía al suelo, rodeado de un charco oscuro que se expandía rápidamente. El caos se desató. Rosa se sintió arrastrada por el miedo y la confusión, mientras la multitud se dispersaba. Entre la algarabía, el medallón se deslizó de las manos de Elena, cayendo en el suelo y abriéndose. Aquel retrato no solo mostraba a un hombre desconocido. La mujer que estaba a su lado era idéntica a Rosa, y la imagen reveló el mismo rasgo distintivo que ninguna otra familia podría tener. Rosa sintió que el aire le faltaba. «¿Qué está pasando?». Un frío la invadió. Las palabras de Elena resonaban en su mente. «No es tu verdadero padre». Mientras los gritos y el pánico llenaban el aire, una verdad devastadora se cernía sobre ellas, una que revelaría un entramado de relaciones y secretos que podrían cambiarlo todo. ¿Hasta dónde llegarían para descubrir la verdad sobre su historia compartida? La respuesta parecía más oscura y peligrosa de lo que jamás imaginó. El grito desgarrador retumbó por entre el mercado, un eco helado que hizo que el corazón de Rosa se detuviera por un instante. La multitud se arremolinó, pero ella y sus amigas solo pudieron mirar, paralizadas por el terror. El hombre caía al suelo. Un charco oscuro se extendía bajo él, como si el propio destino se estuviera desangrando. «Es Javier», murmuró. Isabel, su voz apenas un susurro. Ágil se movió hacia la escena, pero Rosa, atrapada en la confusión, sintió que el suelo se desvanecía. El medallón, aún abierto, seguía en el suelo, como un testigo silente de lo que ya nunca sería igual. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, como si el caos mismo atrajera a la policía. Los murmullos de la multitud crecieron en intensidad. Elena quedó fría, su rostro una máscara de horror al ver la escena.
La imagen del medallón aún flotaba en la mente de Rosa. ¿Qué había significado realmente? ¿Qué había detonado la seguridad de su mundo? Y en ese instante, un hombre emergió de la multitud. Era alto, con características marcadas que reconocía de algún lugar, pero no podía identificar. Avanzó con determinación, su expresión revelando una preocupación profunda. Rosa sintió un escalofrío recorrerla cuando él se acercó a Javier. Se agachó junto a su cuerpo y sus ojos se encontraron. ¡Tú!, exclamó el hombre con voz potente. «No puede ser que estés aquí, Rosa». Las palabras de este extraño parecieron perforar el aire. Rosa se quedó congelada, incapaz de entender quién era. Pero antes de que pudiera responder, un grito más desgarrador se sumó al macro de sonidos en el mercado. El hombre del medallón se revivió en su mente, un rostro desconocido, pero a la vez tan familiar. Otro instante pasó, y el hombre tomó la mano de Javier. «No, no, tú eres el legado», murmuró, y su mirada se volvió sombría. Después, su expresión cambió. Su voz habló con una rabia contenida que encendió algo en Rosa. «Eres hija de un monstruo. Todo lo que hemos creído sobre el pasado no es lo que parece». Las palabras retumbaron en su mente. La multitud seguía en caos, pero Rosa se sintió atrayendo su atención hacia este extraño. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir con que no soy quien creo ser?» «Tu madre no se fue por voluntad propia», declaró él, su voz temblando con cada palabra. «La entregaron. No es solo tu padre, es tu abuelo. Tu verdadero padre está vivo, y hay más. Se llevó a tu madre para protegerla». Rosa sintió un golpe en el estómago como si el mundo se desmoronara de nuevo. Su final de zafiro, la tormenta entre sus manos, un medallón, todo comenzaba a encajar de manera distorsionada y aterradora. Miró a Elena, luego a Isabel. Ambas contenían la respiración, cada una absorbida en la gravedad de las revelaciones. «Necesitamos saber más», dijo Isabel mientras se acercaba. «A Rosa, lo que sea que haya pasado tenemos que descubrirlo juntas». Por un momento, el caos y el pánico se desvanecieron en un silencio profundo. Rosa se dio cuenta de la conexión que siempre había sentido, pero nunca había entendido. Miró al hombre, en busca de respuestas que no podía entender por sí sola. Ella anhelaba saber, después de lo que parecía cuerpo caído a su lado, un misterioso rebote del destino. «¡Detente!», gritó Rosa de repente, sintiendo el nudo en su garganta. «Explícame, ¿por qué no me dijiste todo esto antes?». Justo en ese momento, un nuevo grito resonó, esta vez proveniente de un callejón cercano. La tensión en el aire creció, y las tres mujeres se giraron conteniendo la respiración. El grito era familiar, era su madre. La realidad se detuvo, y Rosa sintió que el mundo se volvía borroso de golpe. ¿Qué había planeado su madre? La mirada del hombre se oscureció aún más, y la sonrisa se desvaneció. «No podemos volver atrás, Rosa. La verdad viene hacia ti, pero tendrás que decidir cómo vas a proceder. Estás a punto de descubrir algo que cambiará tu vida para siempre». El pánico se convirtió en un frío cortante cuando se dio cuenta de que no solo buscaba respuestas, sino que estaba a punto de entrar en un peligro cósmico que nadie podía prever. ¿Qué significaba todo esto? ¿Y hasta dónde realmente llegaría su amor por Isabel en medio de esta tormenta? ¿Se atrevería a seguir el camino que se presentaba ante ella, lleno de revelaciones aún más oscuras? El grito desgarrador de su madre resonó en el aire, un eco desgarrador que atravesó el caos del mercado. Era como si el tiempo se hubiera detenido. «¡Mamá!», exclamó Rosa, su voz atrapada en un grito de desesperación. Las palabras de aquel extraño aún retumbaban en su mente. «Tu verdadero padre está vivo».
El hombre, de pie junto a Javier, giró bruscamente. Sus ojos se fijaron en Rosa, y el horror en su rostro se transformó en urgencia. «Tú no tienes idea de lo que está en juego», dijo con desesperación. Sin tiempo que perder, él dio un paso hacia ella. «Sígueme, no hay tiempo. Tu madre está en peligro». Rosa sintió que su corazón se caía. «¿Qué? ¿Dónde está? Llévame con ella». La realidad se desmoronaba alrededor, la sangre en su rostro y el sudor frío por la angustia. Isabel y Elena intercambiaron miradas. La incertidumbre estaba en sus ojos, pero eran inseparables en ese momento. «¡Corran!», gritó Isabel tomando la mano de Rosa. Sin pensar, las tres siguieron al extraño a través de la multitud. Los rostros horrorizados de los espectadores se desdibujaban tras ellas. El hombre llevaba la delantera, navegando entre el terror y la conmoción. Elena respiraba pesadamente, intentando mantenerse al ritmo, mientras una oscura preocupación la envolvía. «¿Quién eres?», preguntó Rosa mientras avanzaban. Su mente luchaba con la confusión. «¿Qué sabes de mi madre?». Sentía el nudo en la garganta. La necesidad de respuesta surgía como un rayo de tormenta. «Soy Miguel», respondió el extraño, aún mirándola con un fervor extraño. «Lo que te voy a contar puede cambiarlo todo. Necesitamos llegar a un lugar seguro». Y en medio de su carrera, un estruendo sacudió el paisaje. Un grupo de hombres armados emergió de la nada, bloqueando su camino. Sus rostros eran conocidos y la angustia se ahogó en el pecho de Rosa. Eran del pasado, antiguos colegas de su padre, gente que había jurado lealtad a quienes no debían ser nombrados. «¡No hay salida!», rugió uno de ellos. Rosa sintió que la historia se aceleraba. «¡Mamá!». Se sentía atrapada, paralizada por el miedo y la furia. Miguel gritó para que retrocedieran. «¡Atrás! ¡Rápido!». Pero el eco de aquellos hombres llenó el aire y en un instante, lo que podía ser una estampida se convirtió en un feroz tiroteo. Un estallido ensordecedor, y Rosa sintió que el mundo se desmoronaba. Una balada de disparos, gritos y el sonido del cuerpo de Javier golpeando el suelo resonó en sus oídos. Pero en ese caos, una figura femenina emergió de las sombras. Era su madre. Rosa sintió un destello de esperanza, pero enseguida se desvaneció. Su madre era la misma imagen de dolor que había dejado atrás. «¡Rosa!», gritó extendiendo los brazos. Pero no era el abrazo cálido de antes. Había algo en su mirada, la sombra de la traición. «¡Corre! ¡Es una trampa!». Las luces de sirenas llenaron el aire, pero las balas seguían volando. La atmósfera se volvió más opresiva, y en un giro inesperado, la madre de Rosa levantó un arma hacia Miguel. «¡Ya basta! No quiero que me sigan. Escóndete, Rosa». «¿Qué estás haciendo?», preguntó Rosa, sin poder creer lo que sus ojos veían. El corazón le latía con fuerza. El nudo se hizo un gran abismo en su estómago. ¿Por qué su madre apuntaba al único que parecía querer ayudarla? La confusión se convirtió en terror y su mundo comenzó a desmoronarse de nuevo. Ese instante se enmarcó en el horror más profundo, como un cristal rompiéndose en 1000 pedazos. «¡No! ¡Mamá!», gritó Rosa, pero el disparo resonó como un eco letal. El grito se devolvió a ella en una melodía de desesperación. Claramente, todo lo que creía saber colisionó con la dura realidad. La traición se alzó en sombras. Cada relación, cada confidencia había sido una mentira. Se dio cuenta de que la verdad no solo estaba llena de dolor, sino que era oscura y enredada. En el silencio que siguió, Rosa sintió que su mundo caía como un castillo de naipes. Y en ese abrumador instante de revelación, mientras el caos giraba a su alrededor, la verdad se presentaba con una sombra de muerte. ¿Se atrevería a seguir adelante? ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentar lo que había descubierto?
o se perdería en un torbellino de traiciones y engaños. Una tormenta de incertidumbres se cernía sobre ella, un nuevo camino que se abría. Rosa se quedó paralizada, sus ojos fijos en la escena desgarradora ante ella. El sonido del disparo aún resonaba en sus oídos. El tiempo pareció detenerse. La mirada de su madre era fría, distante como el hielo. «¿Qué has hecho?», gritó, sintiendo que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. La confusión y el horror llenaban su pecho. «Rosa, corre», repitió su madre, pero su voz se perdía en el caos. Miguel, el extraño, se movía rápido. «No hay tiempo, sígueme», gritó mientras levantaba a Javier, cuyo rostro mostraba un pálido reflejo de vida. La multitud ya empezaba a dispersarse, los distintos ecos de gritos y llantos flotando en el aire. Rosa sintió que sus piernas pesaban toneladas, pero cuando vio otra vez la mirada de su madre, el miedo se convirtió en rabia. «¿Por qué le hiciste eso? Él estaba ahí para ayudarme». Las lágrimas brotaron de sus ojos. Una parte de ella deseaba entender, solo entender todo lo que estaba sucediendo. La mirada de su madre se endureció. «No puedes confiar en él, Rosa. Nadie es lo que parece». En ese instante, una nueva verdad golpeó a Rosa como un puñetazo en el estómago. «Tú nunca me dijiste nada sobre esto. No hay secretos que justifiquen esto», susurró, sintiendo que el frío la acordonaba por dentro. Miguel forcejeó con Javier, tratando de estabilizarlo, pero el pánico todavía dominaba. «¡Aléjate de él!», gritó Rosa sin apartar la mirada de su madre. El caos se desbordaba, pero en medio de todo, un grito rompió el aire. «¡Basta ya!». La voz era fuerte y autoritaria. Una figura apareció detrás de la gente. Era un hombre de traje oscuro, con una mirada penetrante. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Su presencia era inconfundible. Rosa lo reconoció al instante. Era su padre, o al menos el hombre que siempre había creído que era su padre. El mundo se detuvo de nuevo. «¡Tú no puedes estar aquí!». La ira en la voz de su madre fue instantánea. «Lo que has hecho ha sido suficiente». Rosa se sintió atrapada en una tormenta de emociones. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué su madre lo trataba como un enemigo? ¿Y cómo era posible que él estuviera aquí? «Así que tú eres el verdadero traidor», dijo, incapaz de contener su rabia. «Escucha, Rosa», dijo él, acercándose, pero con la mirada de su madre llenando el aire de tensión, él se detuvo. «Hay verdades más profundas que lo que crees. No todo es blanco y negro. Tu madre y yo hemos estado en esto, juntos, pero te han mantenido en la oscuridad». Rosa sintió que su mundo se fragmentaba. Una capa de confianza se desgastaba. «¿Por qué no me dijiste la verdad? Siempre me mentiste», le gritó, su voz rota. De repente un sonido metálico resonó, un celular que vibraba en el suelo, cerca del cuerpo de Javier. Rosa se acercó. Fue un impulso. Al recogerlo, vio un mensaje en la pantalla, uno que la dejó helada. «Está cerca de ti, no dejes que te atrapen», decía, como si fuera un aviso desesperado. El rostro de Javier, pálido y sereno, brillaba con preocupación en su mente, y el celular parecía retumbar con la urgencia de sus acciones. «¿De qué estás hablando?», preguntó asustada, levantando la vista hacia Miguel y su madre, quienes intercambiaban miradas. En ese momento, un temblor en el suelo las sacudió a todas. Rosa sintió un estruendo que no era solo físico. Era como si el destino se estuviera desgarrando. Entonces, el hombre en traje dio un paso hacia adelante. «Rosa, el tiempo se acaba. Tu madre nunca quiso que supieras la verdad sobre tu verdadera herencia». El aire se volvió más tenso, y la percepción de confianza se hizo añicos. «¿Qué herencia? ¿Qué más me puedes ocultar?», gritó, su voz resonando entre el eco de la confusión. «Necesito saber». Su madre dio un paso hacia ella, pero el suelo tembló de nuevo, como si algo estuviera a punto de surgir. «¡Detente!», exclamó Rosa dejando caer el celular.
No podía soportar más mentiras, pero en su corazón sentía una lucha interna. ¿Sería capaz de aceptar esta nueva realidad? Y sobre todo, ¿quiénes eran realmente los traidores en su historia? Fue entonces que una figura familiar apareció a lo lejos, su ropa rasgada, su mirada decidida. Era una mujer que había creído perdida, su abuela. Los ojos de Rosa se abrieron de par en par. La emoción la envolvió con un torrente de recuerdos, olvidados y secretos oscuros. «Rosa», gritó su abuela rompiendo la tensión. «Necesitamos hablar. Es hora de que sepas la verdad». Y desde ese momento, el caos del mercado se desvaneció en un silencio asombroso, mientras la revelación de un legado oculto latía con fuerza, esperando ser escuchado. Rosa sintió que el mundo giraba, pero en sus manos llevaba una oportunidad de entender todo. Solo debía decidir si era el momento correcto o si eso desataría una tormenta aún más oscura. Rosa sintió que el aire a su alrededor se congelaba. La figura de su abuela se acercaba y su mente se llenó de recuerdos borrosos de una infancia que parecía irreal. «Rosa, necesito que me escuches», dijo su abuela, su voz quebrada por la emoción. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, vio a su madre temblar, su mirada fija en el rostro de la anciana. «No, no puede ser», exclamó su madre, como si estuviera enfrentando un fantasma del pasado. «Tú no deberías estar aquí, madre». El miedo se transformó en pánico, mientras las palabras de su madre retumbaban en sus oídos. La tensión entre ellas era palpable, algo que había ido creciendo a través de los años, y en ese instante Rosa lo sintió como una carga sobre sus hombros. «Rosa, hay cosas que no sabes. Este mercado, tu madre y todo lo que te han contado». La abuela hizo una pausa. Su rostro arrugado mostraba líneas como si cada preocupación hubiera dejado su huella. «Tu vida ha estado llena de mentiras. Debes saber tu verdadero origen». Las lágrimas brotaron de sus ojos, reflejando el peso de un secreto que había permanecido oculto durante demasiados años. Rosa miró a su madre, luego a la abuela, buscando respuestas. «¿Qué es lo que no sé?», preguntó, su corazón latiendo como un tambor. Entonces escuchó un sonido extraño, como un crujido en el aire, y antes de que pudiera reaccionar, un grito penetrante resonó. La multitud se giró hacia la dirección del ruido, y el caos comenzó a desatarse nuevamente. Un hombre emergió de la multitud, visiblemente agitado. «¡Corran, vienen por nosotros!». Sus ojos desorbitados buscaron entre la multitud. Eran como dos faros de advertencia. Pero justo cuando Rosa iba a preguntarle sobre lo que sucedía, su madre lo empujó hacia un lado, interponiéndose entre él y su hija. «No confíes en él, Rosa. Es un traidor», gritó su madre mientras temblaba de rabia, apuntándole con un dedo tembloroso. La revelación de sus verdaderas intenciones se cernía, pero la figura del hombre era familiar. Era parte del grupo que había estado buscando a su madre. ¿Cómo se atrevía a aparecer ahora en medio de todo este caos? De repente, el sonido de disparos interrumpió los gritos y murmullos. La abuela empujó a Rosa hacia el lado, cubriéndola con su cuerpo. «No te expongas, por favor». El eco del peligro se acercaba, aplastando cualquier atisbo de calma. Rosa apenas podía entender lo que estaba sucediendo. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, el hombre que había gritado, un desconocido para ella pero que parecía conocer a su madre, retrocedió con horror. «No, no puede ser. No tienes idea de lo que ella es». Sus palabras eran como cuchillos que cortaban la calma. El pánico creció y la multitud empezó a dispersarse, gritando, empujándose, tratando de escapar de una amenaza desconocida. «¿Qué estás diciendo?», exigió Rosa, mientras la adrenalina la envolvía.
En ese instante, la preocupación se transformó en miedo real. En cuestión de segundos, todo lo que creía saber se volvía borroso. La revelación de su verdadera herencia ya no podía ignorarse. «¡Es una trampa!», gritó su madre, mirando al hombre como si pudiera hacer que desapareciera con solo mirarlo. Pero antes de que Rosa pudiera entender la situación, otro disparo resonó, y el hombre se desplomó en un charco de sangre. «¡No!», gritó su madre mientras el caos se desbordaba. Un silencio aterrador lo cubrió todo. El hombre yacía inerte en el suelo y la mirada de su madre se enturbió con angustia. «¡Todo se ha salido de control!», exclamó mientras su rostro palidecía. «Rosa, ahora debes irte». «¿A dónde, mamá? ¿Qué está pasando realmente?». Rosa sentía que el mundo se desmoronaba. Un fragmento de su corazón se rompía, obligándola a cuestionar todo lo que había creído hasta ahora. La traición y la confusión inundaban su ser. Y luego, mientras trataba de procesar la escena, un nuevo giro terrible tomó forma ante sus ojos. La abuela, en un movimiento súbito, se volvió, revelando un arma oculta en su abrigo. «Lo siento, Rosa, es hora de que aprendamos la verdad de una vez». En ese momento, el grito ahogado de su madre quedó ahogado en un eco oscuro que solo prometía más dolor. ¡Qué horror acechaba detrás de la verdad que tanto había sido cuidada! En esos últimos instantes, Rosa comprendió que la vida nunca sería la misma. Rosa sintió que el aire a su alrededor se congelaba. La figura de su abuela se acercaba, y su mente se llenó de recuerdos borrosos de una infancia que parecía irreal. «Rosa, necesito que me escuches», dijo su abuela, su voz quebrada por la emoción. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, vio a su madre temblar, su mirada fija en el rostro de la anciana. «No, no puede ser», exclamó su madre, como si estuviera enfrentando un fantasma del pasado. «Tú no deberías estar aquí, madre». El miedo se transformó en pánico, mientras las palabras de su madre retumbaban en sus oídos. La tensión entre ellas era palpable, algo que había ido creciendo a través de los años, y en ese instante Rosa lo sintió como una carga sobre sus hombros. «Rosa, hay cosas que no sabes. Este mercado, tu madre y todo lo que te han contado». La abuela hizo una pausa. Su rostro arrugado mostraba líneas como si cada preocupación hubiera dejado su huella. «Tu vida ha estado llena de mentiras. Debes saber tu verdadero origen». Las lágrimas brotaron de sus ojos, reflejando el peso de un secreto que había permanecido oculto durante demasiados años. Rosa miró a su madre, luego a la abuela, buscando respuestas. «¿Qué es lo que no sé?», preguntó, su corazón latiendo como un tambor. Justo entonces, el sonido de disparos resonó de nuevo en el aire y la multitud comenzó a dispersarse. En medio del caos, una figura conocida apareció en la penumbra. Era Javier, el hombre que había caído hace poco, ahora de pie, con una mueca de dolor pero también con determinación en su mirada. Y detrás de él, un grupo de hombres armados avanzaba. «¡Corran! ¡Son ellos!», gritó Javier, mientras señalaba hacia la amenaza. La abuela se volvió hacia Rosa, su rostro pálido. «¡Corre, niña! No podemos quedarnos aquí». Sin embargo, antes de que ella pudiera reaccionar, un movimiento ruidoso hizo eco entre la multitud. Un sacudón. La tierra tembló levemente, generando un murmullo de confusión. «No nos detengas, sigo siendo tu madre», gritó su madre, las palabras atravesando el aire con una mezcla de desesperación y autoridad. Pero Rosa estaba atrapada entre las dos, como un barco en tormenta. De repente, un hombre salió de la multitud, alto, con una mirada intensa que parecía atravesar el alma de Rosa. «¡Alto! Ustedes aquí no están a salvo», su voz resonó. Era un desconocido,
pero había algo familiar en él. Rosa sintió una conexión instantánea. Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. «¿Qué sabes de mí?», preguntó, intentando concentrarse mientras el caos aumentaba a su alrededor. «Tu madre es parte de algo mucho más grande, Rosa», dijo él. La revelación estaba marcada con temores ocultos y peligros latentes. Ella no es quien dice ser. Rosa dio un paso atrás. «¿Qué estás diciendo?», la confusión transformándose en miedo cuando la realidad comenzó a desdibujarse. Antes de que pudiera procesar la enormidad de sus palabras, otro disparo se escuchó, esta vez más cerca. Un grito profundo resonó en su corazón cuando sintió la sangre brotar de una herida. Javier había sido golpeado. «¡No!», gritó Rosa mientras se precipitaba hacia él. En ese instante, todo se volvió un intento desesperado por escapar. La multitud vociferaba, pero el mundo se detuvo mientras ella se agachaba para examinar a Javier. Las manos de ella estaban manchadas de su sangre. Él sonrió débilmente, pero sus ojos estaban llenos de resignación. «Rosa, hay algo que no entendías», balbuceó mientras trataba de hablar. «Esa señora no es tu abuela». Las palabras le atravesaron como un rayo. Rosa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando, pero la oscuridad se cernía sobre ella y en un movimiento abrupto sintió un golpe en su brazo. La abuela la empujó con fuerza hacia un lado. «Eres una traidora, siempre lo has sido», gritó, su rostro ahora una máscara de temor y rabia. El giro brutal se desató. La confusión se convirtió en horror. «¿Eres tú quien traicionó a la familia?», balbuceó Rosa, sintiendo que el vacío se apoderaba de su corazón y la culpa se apoderaba de sus entrañas. «¿Por qué?». Pero antes de que su abuela pudiera responder, el desconocido dio un paso adelante. «Rosa, ¿sabes cuál es la verdad detrás de este caos? No solo eres parte de tu madre, sino que perteneces a otro mundo, uno que te busca». Rosa sintió que la realidad se desvanecía. La última frase resonaba en su mente. «Un mundo que te busca». ¿Era posible que su vida estuviera construida sobre mentiras? Mientras se aferraba a la esperanza de respuestas, se dio cuenta de lo agazapado que estaba el peligro. En medio del frenesí, su madre gritó: «No le creas, Rosa, son mentiras, todo ha sido una mentira». Pero Rosa ya no sabía qué creer. La atmósfera seguía cargándose de tensión, y mientras Javier yacía en el suelo desvaneciéndose, la verdad se movía como un cuchillo afilado en sus venas. Con su sentencia inconclusa en la mente, se sintió atrapada, buscando una salida entre las sombras de sus heridas. Las palabras de Javier aún resonaban mientras una verdad oscura se cernía sobre su ser. La lucha por su identidad apenas comenzaba. Robos de realidad llenaron la escena mientras en último instante la abuela sacó su mano nuevamente y un grito helado cortó el aire. «Tu verdadera familia te ha estado buscando y están más cerca de lo que crees». El pánico paló a Rosa cuando las luces comenzaron a parpadear. ¿Quién era ella realmente? Rosa sintió que el aire se enfriaba a su alrededor. La figura de su abuela se acercaba, pero había algo en su mirada que parecía más siniestra que cariñosa. «Escucha, Rosa, hay cosas que no sabes», dijo la anciana, su voz vibrando con una urgencia implacable. «Tu madre ha estado ocultando secretos, secretos que podrían destruirnos a todos». Rosa apenas podía respirar. «¿Qué secretos? ¿Qué es tan terrible que no puedo saber?». La presión en su pecho aumentaba. Miró a su madre, que la observaba con una mezcla de rabia y temor. «No le hagas caso, Rosa», su madre gritó, pero ya no podía ignorar la tensión palpable entre ellas. Algo se estaba desmoronando. Antes de que Rosa pudiera hacer otra pregunta, un grito desgarrador retumbó en el aire. La multitud se detuvo y se volvió hacia la fuente del sonido.
En el caos, el hombre que había caído cerca de Javier ahora yacía en el suelo, cubierto de sangre. «¡Es Javier!», gritó Rosa. Su corazón se detuvo. Se lanzó hacia adelante, pero su madre la detuvo. «Es una trampa. No vamos a caer en su juego». «Rosa, escúchame», imploró la abuela, sus ojos llenos de una desesperación que desgarraba el alma. «Javier sabe más de lo que crees. Él no es quien dice ser». Las palabras de la abuela la atravesaron como una estocada. No quería creerlo. La confusión abrumó su mente. «No, Javier me ha ayudado», tartamudeó. Sintió el nudo en su garganta apretarse con más fuerza. ¿Era posible que todo hubiera sido una farsa? Un segundo grito resonó, luego un tercero. La multitud comenzó a retroceder, claramente asustada. Rosa giró la cabeza y vio a varios hombres armados emergiendo de la penumbra. Sus rostros eran conocidos y su corazón se hundió. Eran del pasado de su madre y venían por algo que ella no podía entender. «¡Corran!», gritó el hombre desconocido que había hecho la advertencia antes. «Es una emboscada. Están aquí por ustedes». Pero antes de que pudiera reaccionar, un disparo atravesó el aire. Rosa sintió que el tiempo se detenía. Un golpe seco resonó en el suelo a su lado. La abuela cayó al suelo. Su rostro se tornó en un horror absoluto. «¡No, abuela!», gritaron sus labios, pero el caos llenaba el lugar. La figura de su madre se desvaneció entre la multitud. Rosa se sintió atrapada, y el mundo se volvió un borrón de gritos y balas. Mientras trataba de avanzar, el rostro de su madre apareció entre las sombras. Sus ojos ardían. «Rosa, escápate, es mi culpa». Rosa se sintió desvanecer. Todo lo que había creído, cada palabra dicha, cada promesa hecha estaba colapsando. La confusión se mezcló con el pánico. «Mamá, ¿qué está pasando?», gritó mientras temblaba. Un lamento helado le llegó al oído. Mirando hacia el suelo, Rosa vio el medallón, el mismo que había recogido del suelo después de que la anciana le diera. Pero hoy, algo más era visible. Con los reflejos del caos, pudo discernir lo que había pasado desapercibido. Una figura se acercó. Sus ojos se encontraron, pero no era solo angustia lo que vio en él. Había un reconocimiento, un destello que lo cambió todo. Ese hombre, en un giro cruel del destino, era su verdadero padre. «¡Papá!», exclamó Rosa, y en ese momento todo perdió su significado. «Todo este tiempo, todo ha sido una gran mentira», pronunció el hombre, su voz profunda, pero llena de tristeza. «Tu madre, ella estaba tratando de protegerte, y yo no soy simplemente tu padre. Soy parte de un secreto mucho más oscuro». Rosa sintió que el mundo se desvanecía nuevamente. La realidad, una maraña de verdades y mentiras, la abrumaba. Las palabras de su abuelo resonaban. «Tu verdadera familia te ha estado buscando, y están más cerca de lo que crees». Pero, antes de que pudiera asimilarlo, un nuevo disparo resonó con penetrante claridad. La abuela yacía en el suelo. El vacío de su rostro reflejaba el horror de la verdad. Todo estalló en confusión y dolor. Su pasado se estaba desmoronando mientras revelaciones y traiciones giraban alrededor de ella como sombras en un vórtice, prometiendo nuevos secretos que aún estaban por venir. Rosa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura de su padre se alzaba frente a ella, sus palabras resonando como una campana de alarma en su mente. «Todo ha sido una gran mentira», repitió, mientras sus manos temblaban. Pero antes de que pudiera procesar el horror de esa revelación, el sonido de un disparo cortó el aire, y todo se volvió caos. La multitud gritaba, se movía, unos empujando a otros, mientras la desesperación se apoderaba del ambiente. Rosa miró a su alrededor, aturdida.
buscando una salida, pero el pánico la envolvía. La abuela yacía en el suelo, su rostro pálido, y la mirada de su madre se llenó de terror. ¡Mamá!, gritó Rosa corriendo hacia ella, pero su madre la detuvo. ¡No!, le gritó atrapándola por el brazo. ¡No podemos quedarnos aquí! Su voz estaba llena de una urgencia desesperada. Las balas seguían sonando, ecos de violencia en la atmósfera. Mientras tanto, Javier yacía inconsciente, su respiración era un débil susurro. El hombre que parecía ser su padre la miraba con desesperación. «Rosa, tenemos que irnos ya, ahora». Pero la confusión y la traición eran un nudo en su garganta, incapaz de decidir. Y en ese momento de desesperación surgió un hombre del grupo armado. Era el líder, un tipo que Rosa había visto antes. Su rostro era una mezcla de furia y determinación. «¡Allí están! ¡Atrápenlos!», gritó, y unos hombres comenzaron a avanzar. Rosa sintió que su corazón se detenía. El terror la paralizaba. ¿Quiénes eran? Y más importante, ¿qué querían con ella? La multitud estaba a su alrededor, pero el espacio se sentía pequeño, como si el mundo se cerrara. Sin saber cómo, ese hombre comenzó a señalar a su madre, acusándola de traición. «Es ella, es lo que buscamos». Todo cambió en un instante. La confusión se convirtió en realidad. «¡No, no te atrevas!», exclamó su madre, empujando a Rosa detrás de sí como un escudo. Pero su madre no era la heroína que parecía. Las mentiras se desnudaban una por una, y el horror de sus decisiones la envolvía. «¡Suéltala!», gritó el líder, mientras su rostro se oscurecía. De repente, el ambiente se volvió helado y el tiempo se detuvo. La mirada de Rosa se entrelazó con la de su padre. Un instante eterno donde todo lo que había creído cambió. «Es tu madre la que está detrás de esto». Las palabras se deslizaron como un cuchillo, hiriendo profundamente. «¿Qué quieres decir?», preguntó Rosa, sintiendo el nudo en su garganta apretarse más. El mundo se desvanecía, y las verdades ocultas emergían entre las sombras, y entonces, de la multitud, una figura se abrió paso, su tía, Elena, pálida y cansada. «Rosa, no escuches, es un engaño», murmuró con la voz temblorosa. «¿Qué haces aquí?», preguntó Rosa, desesperada por respuestas. Pero antes de que pudiera obtener claridad, un nuevo disparo resonó. El hombre líder cayó al suelo, y una desgarradora risa sonó entre los ecos de la confusión. Una mujer apareció de entre la multitud, con un brillo siniestro en sus ojos. Era la misma mujer del medallón que Rosa había visto antes, pero esta vez estaba viva. «Tú no sabes nada, Rosa», dijo con un tono helado. «Todo lo que creías sobre tu familia está a punto de desmoronarse. Soy la verdadera dueña de este legado». Las palabras de la mujer retumbaron en su mente, sacudiendo los cimientos de su realidad. Era como si un volcán de verdades ocultas estuviera a punto de entrar en erupción, y la tensión aumentaba con cada segundo. «Todo ha sido un juego, Rosa», gritó la mujer, «y tú, querida, eres la pieza más valiosa». Rosa se sintió desvanecer. «¿Qué estás diciendo?», pregunta, con tono quebrado. La atmósfera se volvió hostil, y la revelación la golpeó como un rayo. «No solo tu madre y tu abuela están implicadas. Estás atrapada en un juego de poder en el que eres la protagonista». La mirada de su madre se oscureció, un secreto que amenazaba con devorarla. La mujer sonrió con sorna. «No puedes escapar de esto. Ahí es donde realmente empieza tu historia». El caos volvió a desatarse, pero Rosa apenas podía oírlo. La verdad era más pesada que cualquier pecho lleno de traiciones. ¿Quién era realmente ella? ¿Qué le esperaba en un mundo donde sus relaciones eran solo una fachada? Y en el abismo de confusión se quedó planta, paralizada por un torrente de dudas. Al igual que una ola,
La recayó de incertidumbre empañó su mente, mientras el futuro se dibujaba en sombras y misterios aún sin descubrir. Rosa sintió que todo se desmoronaba. La mirada llena de secretos de su abuela y las declaraciones impactantes de aquel desconocido la aturdían. La agitación del mercado, la confusión, los gritos, todo era un torbellino de emociones. «Tienes que confiar en mí», le insistió el desconocido. «Tu madre ha estado protegiéndote, pero la verdad no puede seguir oculta. Eres parte de algo más grande», añadió con desesperación. Rosa sentía su corazón latir con fuerza mientras la tensión crecía. «¿Qué mundo? ¿De qué hablas?», preguntó, su voz tiñéndose de miedo. «¿Por qué todo lo que creía es una mentira?». A cada palabra, su madre la miraba con un frío que le helaba los huesos. «No le creas, Rosa, todo esto es un juego para mantenerte a salvo». Pero la incertidumbre crecía. El hombre que había caído ahora yacía en el suelo, el pánico se apoderaba de los presentes. «¡Vamos! ¡Hay que marcharnos!», gritó la abuela, mientras un grupo de hombres armados avanzaba enfurecido. Rosa sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero una sombra oscura la alcanzaba rápidamente. «¿Por qué?», escuchó un susurro en su interior. «¿Por qué no puedo simplemente seguir con mi vida?». Pero a su alrededor el caos estallaba como una tormenta desatada. Todo se sentía irreal. La mujer que junto a su abuela afirmaba ser parte de la verdad sonrió con frialdad. «Eres la clave, querida, la única que puede abrir las puertas del pasado». Su sonrisa resucitó una mezcla de esperanza y terror en el corazón de Rosa. Ella era el centro de esa tormenta. «Rosa, corre, ahora», gritó Miguel, recordándole que la vida estaba en juego. Rosa miró a su madre, a Minto, su abuela, a la multitud que ahora se convertía en un mar inquieto. «No puedo», sentenció, perdiéndose en la confusión. La imagen de Javier se desvanecía en su mente. «¿Qué pasa si no puedo decidir?». La tensión era palpable. La verdad estaba por revelarse, una red de secretos y traiciones que atraía a todos hacia su desenlace inevitable. En un instante de determinación, Rosa gritó: «¡Basta! ¡Quiero saber la verdad!». El aire se hizo pesado a su alrededor. La mujer comenzó a hablar. Su tono era suave pero implacable. «Tu madre no solo es quien creías, ella es parte de una familia que ha luchado por generaciones, y tú llevas en tu sangre un poder ancestral». El silencio se hizo eco. Rosa sintió que el mundo temblaba. «Poder, no puedo creerlo». Pero una chispa despertó en su interior. Las sombras que la rodeaban empezaban a despejarse. Aquel misterio resultaba más poderoso que todos sus temores, y por instinto se giró hacia su abuela. «Dímelo, ¿es cierto?». Su abuela asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. El drama de sus palabras liberó una fuerza en Rosa. «Tú fuiste creada para enfrentar esto». Un disparo estruendoso rompió el aire, y las miradas se volvieron hacia su madre, aún en pie, con un arma en la mano temblando. Rosa dudó, pero en su corazón surgió una decisión. «¡No!», gritó. La rabia subía como un volcán en erupción. «No voy a dejar que me usen más». Mientras los hombres armados se acercaban, Miguel tomó la mano de Rosa. «Ven, la salida está por allí», murmuró. La valentía reunida en sus corazones los empujó hacia la salida, y en un giro de valentía, ella giró hacia su madre una vez más. «Te encontraré, aun si es lo último que hago». Y en un golpe de realidad salió corriendo con Miguel, dejando atrás el ruido del caos. Los ecos de su propia vida se desvanecían en cada paso. Pero el camino no terminaría ahí. La verdad aún los aguardaba en el horizonte, y en su pecho una mezcla de esperanza y temor ardía intensamente.
Esta historia aún tiene más por contar, y tú, querido lector, no querrás perderte lo que viene. Así que necesitas suscribirte ahora para no perder las próximas historias exclusivas. Dale un poderoso like y alimenta este algoritmo para apoyar el canal. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para actuar. Solo los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. El futuro de la historia te espera.